Desde lo psicológico, la cadena de Prometeo simboliza esos significantes justamente a los que permanecemos unidos, eh, atrapados, y aquello que debe ser revelado para liberarnos. Nos podemos preguntar si esto es un secreto o si es algo que sabemos que no queremos saber que sabemos. Tienen también otra charla con ese título. Desde Freud podemos tomar el mito como una representación del conflicto entre el sujeto y la ley suprema. En este caso, Zeus, pero que tranquilamente podríamos tomar como Dios. La irreverencia de tomar el fuego divino podemos asociarla a una revuelta comparable a traspasar los imperativos del super-yo. No, el que muere es Quirón, Carla. Entonces él justamente, de alguna manera, lo que hace es volver mortal a Quirón. Este sería el punto. Porque está esta cuestión de Prometeo como una suerte de pseudo mortal. Esta paradoja que era como una suerte de semidios. Entonces le permite, como digamos, asumir su parte mortal y él asumir su parte inmortal. Entonces, el fuego va a ser el elemento que condensa simbólicamente el saber, la iluminación, pero también es ese saber oculto, esto que yo decía, el saber lo que no quiero saber que sé. Y donde el pecado, ojo con esto, donde el pecado no es tanto el poseer ese saber, porque no es que los dioses sean todos mezquinos y quieran todo ese poder y ese saber para ellos, o por lo menos no todos, bien digo, habrá algunos que sí, algunos que no, sino que el peligro sería tenerlo antes de tiempo, una cuestión de timing. Para decirlo más fácil, esto sería como darle una bomba atómica a un niño. Entonces, que el ser humano pudiera acceder a determinados saberes y poderes antes de tiempo, antes de ser consciente de esos saberes y poderes, podía ser más peligroso o más patológico que beneficioso. Y esto no tanto por una cuestión de un Dios del otro lado que se atribuya el manejo de esos tiempos, o sí, de ahí la famosa frase que los tiempos de Dios son perfectos, sino más por una cuestión hasta de resonancia física, es decir, como una suerte de estar en una determinada vibración o en un determinado nivel o en un determinado, imaginen esto como si fuera un código encriptado, como usamos, como usa por ejemplo WhatsApp, del que hay que saber la clave para poder entrar, como si fuera un ábrete sésamo. Entonces, si uno no tiene la posibilidad de dominar esa información,
imposible acceder. De manera que desde ese lugar oculto, secreto, que puede simbolizar también el ello, esta parte más inconsciente y pulsional que debe ser despertada, pero acá está la cuestión, con cautela, progresivamente, porque mucha luz también puede cegar, puede quemar, puede matar. Y como esto es lo que sucede en el acto rebelde de Prometeo, Freud podría decir que el castigo de su encadenamiento y tortura, este castigo eterno, suceden por la culpa que son propias del super-yo. La culpa y por supuesto antecedida del castigo, ¿no? O mejor dicho, el castigo antecedido de la culpa. Que funciona esta instancia justamente como una suerte de contención para que el sujeto no quede desestabilizado por la angustia. Porque como dije hace un rato, saber de más puede ser patológico y puede desatar la locura. Desestabiliza. Un ello desbocado por ser libre y creativo, que es frenado por la moral del superyo, es decir, pensémoslo como una fuerza que empuja por un deseo voraz de saber y liberarse, y otra en oposición por contener esa pulsión. Bueno, es ahí donde está, donde encontramos el conflicto psíquico típico del neurótico que veíamos en las charlas anteriores. Y desde luego que es imposible desligar este mito de otros tantos, como ya fui mencionando, pero también con el de Edipo, donde nos vamos a encontrar en los dos con el desafío a la figura del padre en este deseo de vuelta, de poder y de saber. Y a través de eso, poder ser. Y justamente las consecuencias por ese atrevimiento fuera de tiempo o no en el momento adecuado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien? Acuérdense, preguntas, dudas. Vamos a verlo ahora desde la óptica de Jung, porque Jung va a entender los mitos como formas arquetípicas. Acuérdense, los arquetipos, bueno, gracias, corrector de YouTube. No sé si de verdad es YouTube que me está controlando como una especie de super yo o si es el nombre de un usuario, pero bueno, es muy gracioso si alguien que se haya puesto de usuario corrector de YouTube. Suena muy, justamente, muy omnipotente. Entonces, acuérdense que los arquetipos son esos patrones universales que están eh, bueno, ok. Em, Esos patrones universales que están en el inconsciente colectivo. Sí, sí, ya me imaginé que era un chiste. Me pone, soy un bot de YouTube, si no me gusta lo que decís te corto. Bueno, eh, de todos los seres humanos, independientemente del tiempo y la cultura, son universales.
Y Prometeo encarna para Jung el arquetipo del héroe, que esto también lo hemos visto. Busquen la charla de El héroe de las mil caras, donde explico paso a paso justamente el viaje del héroe, que es un mito del que se han alimentado la mayoría de los guiones y libretos de fantasía. Todas esas historias que nosotros vemos como eh, esos viajes, esas epopeyas, bueno, la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, es un excelente ejemplo, eh, donde deben enfrentarse el famoso caballero que debe enfrentarse al dragón para rescatar a la princesa. Bueno, a partir de ahí, y por supuesto, derivados, responden a este mismo patrón. Un héroe que debe rebelarse, dejar atrás su mundo, su familia, para transformarse a sí mismo y a partir de esa transformación volver a su lugar de origen, pero cambiado, para transmitir el mensaje, su nueva sabiduría, su nueva conciencia. Me gusta más la visión de Jung, dice corrector de YouTube. Bueno, bien, sí, es uno de mis referentes favoritos. Entonces, justamente, ya que estamos hablando de Jung, él va a entender este proceso de conciencia. Bueno, sí, Carla dice gladiador, ni hablar, totalmente. Eh, Va a entender el proceso de conciencia como una forma de individuación. ¿Qué quiere decir esto? La separación de lo que Freud o Lacan llamarían lo familiar, para buscar su propio destino, su propio lugar en el mundo, su sentido. Y el fuego va a condensar, como ya dije, la chispa divina que va a permitir al ser humano salir de su estado original de ignorancia. Por eso es que Prometeo lleva luz a los mortales, como Lucifer, por ejemplo, para lo que sería la tradición judio-cristiana. No se olviden que Lucifer es el portador de luz, su significado, o Fausto en la literatura europea. Pero, como todo crecimiento implica una pérdida, una renuncia, que nos va a recordar que no somos justamente esos dioses completos, por lo menos en este estadio mortal. Prometeo tiene que aceptar el doble castigo de su osadía. ¿Y por qué digo doble? Que tenemos uno que va a ser el más obvio y el más difundido por haberse atrevido a desafiar a un padre colérico y vengativo, más propio del Antiguo Testamento que del Nuevo. Y dos, que esto es más mío, en base a lo que dije hace un rato, que tiene bastante que ver con una mirada de la Cábala, por ejemplo, en el sentido de haberse precipitado a hacerlo sin estar todavía preparado para asimilar ese conocimiento. Que esto, si lo pensamos, se asemeja a la historia de la expulsión del Edén o del paraíso de Adán y Eva. Porque desde esta perspectiva no es que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que no debían hacerlo en ese momento, sin estar listos para poder asimilar ese saber.
Esa podría haber sido, desde esta interpretación, la verdadera desobediencia y no el hecho de haber, porque era, a ver, estaba de alguna manera preparado todo el escenario, la escenografía, para que en algún momento comieran del árbol. Para eso estaba ahí. La cuestión era no hacerlo en ese momento. Entonces, esto vuelvo al ejemplo, como decirle a un chico, no metas los dedos en el enchufe. Bueno, si no tiene todavía los recursos para poder entenderlo, ¿qué va a hacer el chico? Va a meter los dedos en el enchufe. Así funciona. Si lo vemos así, es como que hasta suena un poco cruel, porque un padre por ahí un poco más amoroso lo que haría es tapar el enchufe y en este caso uno diría, bueno, mejor escondamos el árbol hasta que esta gente esté preparada. Bueno, evidentemente no era el caso. Pero también podemos ligar, siguiendo con Jung, la figura de Prometeo al arquetipo del bufón. Este transgresor que abraza, anima a abrazar el caos y hace alquimia con eso para integrar las fuerzas opuestas del universo. Entonces el bufón es un ejemplo de lo que Freud asemejaría con la sublimación, es decir, hacer algo noble del vicio, que puede ser por medio del arte o por medio del humor, como en el caso del bufón. Es decir, el artista juega con fuerzas emocionales que le van a permitir conectar con su parte más sensible, más creativa, más femenina y por ende más espiritual.